Amigos, estamos de vuelta en el programa. En septiembre del año pasado se aprobó el proyecto de ley de consulta previa. Esta ley, aprobada por el Congreso y promulgada por el Estado, consagra el derecho de las comunidades nativas a pronunciarse sobre cualquier proyecto, iniciativa legislativa o administrativa que podría afectarla directamente. El reglamento de esta norma viene siendo elaborado por una comisión especial que está recogiendo los aportes de las distintas organizaciones nativas y de campesinos del país a fin de incluir sus propuestas en el texto final. Y precisamente para hablar cómo va el avance del proceso del reglamento de consulta, nos visita hoy Iván Lanegra, el viceministro de Interculturalidad. Bienvenido a Enlace Nacional. Muchas gracias por la invitación. Bien, Iván, cuéntanos primero cómo van los avances de este reglamento de la consulta. Efectivamente, el Perú en el año 95 ya incorporó en su marco normativo un convenio internacional, que es el convenio 169 de la OIT. Y en este convenio existe una disposición que obliga a los estados a hacer consulta respecto de cualquier medida administrativa o legislativa que pudiera afectar a los pueblos indígenas directamente en lo que es sus derechos colectivos, derechos como pueblos indígenas. Y entonces esta obligación fue objeto de múltiples reclamos respecto a la necesidad de su aplicación efectiva. Y luego de un proceso muy largo, y además recordar los conflictos sociales que ocurrieron en el año 2009, en 2008, 2009, surgió la idea de hacer una ley especial que reglamentara este derecho a la consulta, que desarrollara los elementos de este derecho. Y se dictó originalmente el 19 de mayo del 2010 una ley, ¿no?, que fue aplaudida, saludada por las organizaciones indígenas, por todo el país, que está comprometido con el tema de los derechos de los pueblos indígenas. Pero esa ley luego fue observada, ¿no?, por el gobierno, la administración gubernamental anterior, ¿no? Entonces observaron y hubo un rechazo más bien a las observaciones, pero el presidente Ollantumala, precisamente recogiendo una promesa de campaña, decidió impulsar el tema de la ley y finalmente, luego de que ser aprobada por unanimidad en el Congreso, ¿no?, fue promulgada el 7 de septiembre del año pasado, del 2011, ¿no? Y a continuación lo que ocurrió fue que las organizaciones indígenas, además de saludar, y además junto con múltiples actores de saludar la adopción de la ley, pidieron al Ejecutivo que creara una comisión multisectorial que se encargara de la reglamentación de esta norma. Y efectivamente esa comisión se instaló el 22 de noviembre. Tuvo un plazo de 60 días de trabajo originalmente, pero las organizaciones indígenas pidieron que se ampliara el plazo por 30 días adicionales. ¿Y por qué pidieron el plazo? Porque señalaban que el tiempo de 30 días era muy corto y había que tener un tiempo mayor para poder hacer una evaluación adecuada del reglamento. Y finalmente ocurre que ese plazo ya, digamos, se vencía ahora en el mes de febrero, y el día miércoles 29 de febrero hemos ya culminado con el trabajo de discusión del reglamento y ya estamos remitiendo esa información como corresponde a la presidencia del Consejo de Ministros para su evaluación final. Entonces, ¿eso quiere decir que el reglamento de consulta ya está lista, se ha entregado a la presidencia del Consejo de Ministros para que debatan, imagino, en una siguiente reunión, ¿cierto? Claro, lo que se ha entregado son resultados del proceso de discusión, donde se revelan tanto los puntos de acuerdo como los puntos de desacuerdo de la Comisión, porque la Comisión decidió que los puntos de acuerdo sean acordados por consenso, es decir, que todos los miembros de la Comisión estuvieran de acuerdo. Entonces, hay una gran cantidad de artículos y dispositivos que han logrado ese objetivo, lograr el consenso, el acuerdo. Pero ha habido un consenso, perdón que te corte, porque AIDCEP, CONACAMI y otras dos organizaciones indígenas se han retirado, digamos, de estas reuniones que estaban siendo partícipes, ¿cierto? Entonces ellos están reclamando o están diciendo que este reglamento es ilegítimo. ¿Por qué? A ver, en realidad lo que están diciendo es algo aún más, digamos, más serio, ¿no? Que lo que dicen es que la ley, que como sabes viene del texto que se aprobó en mayo del 2010, que fue salvado en su momento, que luego se pidió insistentemente que fuera dado, ¿no? Que luego en agosto, recientemente, ¿no?, el año 2011, volvieron a hacer un comunicado muy importante indicando que ese texto debía ser aprobado, porque era un texto que reconocía los derechos colectivos de los pueblos indígenas, que cumplía con los estándares establecidos por el Convenio 69, etc. O sea, esa norma ahora señalan que no, que en realidad esa norma vulnera sus derechos, que va en contra del Convenio 69 y que por lo tanto no pueden reglamentarla porque consideran de que si lo hicieran, entonces afectarían sus derechos colectivos. Entonces, desde luego, esa es una posición, digamos, en la cual
contradice inclusive lo que las propias organizaciones habían señalado. ¿Por qué crees que AIDESEP y CONACAMI y otras dos organizaciones indígenas ahora están dando un paso atrás, quiere que se modifique todos los artículos del proyecto de ley, siendo ellos los que apoyaron y aplaudieron además? Bueno, a mí me corresponde, digamos, contarlos las razones que nos han expresado. Claro. La razón que indican es que consideran esta ley contra sus derechos. Como digo, eso contradice su propia posición. Claro. Inclusive ellos señalaron en su comunicado que la ley tenía el amplio consenso de todas las comunidades campesinas nativas del país. Al parecer eso o no era cierto o había pues habido un cambio radical de opinión. Pero en todo caso, a lo que nos corresponde a nosotros como Ejecutivo es entender que la ley es una ley que efectivamente toma en cuenta lo que hizo el Convenio 69, que es un paso importante en el desarrollo de los derechos. Ahora, eso no quiere decir que no se pueda cambiar la ley más adelante, desde luego. O sea, podríamos plantear modificaciones y las dos organizaciones que siguieron el proceso, tanto CONA como el CCP, plantearon también cambios, también plantean cambios puntuales en la legislación, pero ellos no consideran que esas modificaciones pongan en cuestión la legitimidad de la ley. Lo que dicen eso es lo que dice AIDESEP. ¿Qué es lo que dice AIDESEP? Que esa ley es ilegítima, es inconstitucional, que vulnera los derechos. Bueno, AIDESEP, CONACAMI, UNAMIAP y CNA. En cambio, Estado dicen, no, yo no considero eso. Creo que sí, la ley puede mejorarse, pueden requerirse cambios, pero la ley en sí misma es un paso importante. Entonces, reglamentemos la ley, avancemos con este proceso, complementemos otros elementos que en la ley no fueron incluidos a partir de lo que la legislación internacional establece y, mientras tanto, también planteemos en el Congreso algunas modificaciones. Eso es absolutamente razonable y me parece que es un camino que como van a mostrar el resultado del proceso de diálogo, conduce a resultados buenos para todos. Pero entonces, ¿qué hacemos con AIDESEP y estas organizaciones que se retiraron de la Comisión Multisectorial? Creo que conforme vean cómo es que hay esta buena voluntad de incorporar los aportes en el reglamento, quizás haya un cambio de punto de vista, ¿no? Yo tengo la esperanza que ya con lo que se muestre como hecho concreto, que se muestre como un avance significativo respecto a lo que hemos tenido, ellos mismos se den cuenta que es una herramienta útil y por lo tanto es necesario aplicarla y que seguramente se pueden involucrar en su implementación. Entonces, esa es mi esperanza. En todo caso, como he señalado, hay muchas oportunidades, las puertas de diálogo siempre están abiertas. Lo que sí hay que, parte del proceso de madurez democrática, es que todas las partes también entiendan que hay procesos, hay reglas que hay que todos cumplir, ambos lados cumplir, y que en este caso hemos cumplido cada uno de los compromisos que ellos nos pidieron a realizar. Bien, Iván, muchísimas gracias, no tenemos tiempo para más, de verdad que este tema da para más y esperemos que en la próxima entrevista que nos visites pues hayan buenas noticias y ya de una vez haya esta coordinación con estas organizaciones y además que sigan apoyando porque son ellos los que impulsaron este proyecto de ley de alguna manera, ¿no es cierto? Es sin duda su lucha y creo que es lo mejor que sigan involucrados en ella, ¿no? E implementando un reglamento que sin duda va a ser un paso clave para los pueblos indígenas del país. Bien, muchísimas gracias. No, a ustedes. Ustedes, amigos, no se muevan de la sintonía de Enlace Nacional, que regresamos con más tras la pausa. Gracias.